Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de los UCAV embarcables, vamos a hablar de sus funciones y vamos a hablar de su presente y de su futuro. El primer desarrollo de este tipo de sistemas embarcable se realizó por parte de la compañía estadounidense Northrop Grumman, que recibió un contrato por parte del gobierno de Estados Unidos para desarrollar un prototipo que fuese compatible con los portaaviones de la Marina de Estados Unidos. En realidad el gobierno de Estados Unidos se lo dio a su empresa, se lo dio a Northrop Grumman, también se lo dio a Boeing. Northrop Grumman, digamos que fue la que más éxito tuvo y de hecho su prototipo ha sido el primero en aterrizar de forma eficaz en un portaaviones de Estados Unidos. Bien, ¿en qué consistía este desarrollo? Pues básicamente en desarrollar una aeronave que pudiese ser operada desde portaaviones, que llevase aproximadamente unos 4.000 kilos de carga, que tuviese ciertas capacidades de baja visibilidad al radar y básicamente utilizarla en primer lugar como un demostrador, porque esa era la realidad, y en segundo lugar intentar usarla como una aeronave de ataque, básicamente para realizar misiones de ataque a tierra o de poder enfrentarse y atacar a otros tipos de buques. Bien, ¿cuál es la realidad de este concepto? La realidad de este concepto es que Northrop Grumman desarrolló su aeronave, el X-47, que es el que veis en las imágenes, y incluso llegó a ser capaz de hacerla aterrizar en el portaaviones. A día de hoy, más allá del concepto, no se ha desarrollado nada. Claro, ¿cuál es la realidad de esto? La realidad de esto es que más allá de las típicas fantasías de gente iluminada pero con escasos conocimientos militares, es que el tema de los drones embarcables a día de hoy es eso, es una fantasía que no tiene ningún tipo de eficacia. ¿Por qué? Muy sencillo de explicar. La única realidad en la que los drones embarcables podrían tener cierto uso sería fundamentalmente para utilizarlo como sistema de apoyo a las fuerzas de tierra o para realizar ataques puntuales sobre tierra. Pero incluso en estas dos funciones los drones embarcables no son prácticos, no son útiles a día de hoy, por dos motivos fundamentales. El primero de ellos porque son extremadamente fáciles de poder derribar. La velocidad máxima de este tipo de sistema, por ejemplo uno de los más modernos, el X-47 de Estados Unidos, es de aproximadamente unos 500 km por hora. Velocidad máxima, ya sabéis, velocidad máxima no es velocidad sostenida. Básicamente esa es la velocidad a la que te vuela cualquier avioneta. Con lo cual, este tipo de sistema puede ser derribado, por ejemplo, por algo tan simple como un Super Tucano. Por poner un ejemplo, cualquier Super Tucano te puede derribar este tipo de drones, con lo cual su eficacia en combate solamente es útil, es práctica si te enfrentas a un enemigo que no tiene nada con lo que poder hacerlo frente. Pero además, su maniobrabilidad y su capacidad de autodefensa obviamente son muy limitadas, con lo cual cualquier sistema antiaéreo que sea un manspad de la vida, no te voy a pedir yo un sistema tipo Patriot o tipo Arrow, cualquier sistema normalito derribarían a este tipo de UCAV, con lo cual, teniendo presentes sus escasas capacidades aerodinámicas y teniendo presentes sus escasas limitaciones a la hora de volar, tenemos que es un sistema enormemente frágil y débil. Pero luego, por supuesto, hay otro problema, que al final todo esto es un radiocontrol, como los coches de Calestri. No hay que engañarse. Lo hemos visto, por ejemplo, en Ucrania. En Ucrania, los propios rusos perdieron enlace con su super mega hiperdrón invisible y tuvieron que acabar derribándolo. Pero hombre, no hay mal que por bien no venga. Así su maqueta, Sukhoi 57, consiguió su primer derribo en combate. No han sido cazas de Ucrania, pero bueno, ha sido su propio dron. En fin, es una buena alegoría de lo que es el desastre militar ruso y los fracasados de los rusos. Claro, señores, ante esta realidad, más allá de las fantasías puntuales o más allá de tomar decisiones, muchas de ellas erróneas, tenemos un hecho fundamental. Y es que a día de hoy los UCAV no es que no sean prácticos, es que no tienen sentido. Por ejemplo, imaginar un UCAV operando desde el Juan Carlos I. ¿Qué ventaja le daría al Juan Carlos I? Bueno, básicamente la posibilidad de realizar ataques puntuales a tierra. Claro que eso ya te lo realiza el Harrier. Y el Harrier, al contrario que el UCAV, no vas a poder, robarle directamente. No vas a poder interferir la señal y quedarte para ti, como por ejemplo hicieron los sistemas de guerra electrónica de los ucranianos con el dron ruso. Además, el Harrier
para derribarle vas a tener que necesitar otro caza que no sea un super tucano, que sea un caza de verdad, mínimo algo sencillito, aunque sea un F-16 o algo por el estilo, o bien una artillería antiaérea eficaz, porque el piloto del caza siempre va a poder realizar maniobras y va a tener a su disposición los sistemas de autodefensa del Harrier para poder esquivar esos misiles antiaéreos. Además, desde este aspecto, siempre tenemos que tener presente que este UCAP, desde el Juan Carlos I, operaría contra un enemigo pues, que estuviese casi desarmado, es decir, el típico grupo guerrillero, terrorista, yihadista, que no da más de sí, porque a las mínimas capacidades que tuviese ese grupo guerrillero, ya no hablo de un país con un ejército y una fuerza aérea, pues el UCAP prácticamente sería inservible. Luego tenemos que tener presente otra cosa, claro, si decir, por ejemplo, Juan Carlos I, el UCAP no valdría para nada, no te aportaría prácticamente nada, ¿qué hay de este nuevo ilusión que son los portaaviones que operan drones? O estos desarrollos básicamente provenientes de Turquía o de Corea del Sur de estos portaaviones que operan drones. Bueno, lo primero de ello es que Turquía intentará operar drones desde su Juan Carlos I porque no va a poder operar F-35 ya que se ha vetado Estados Unidos. Eso para empezar, señores, digamos las cosas como son. En el tema de Corea, pues está muy bien. Corea ya ha comprado su F-35, tiene el KF-31, tiene su F-15, quiere desarrollar una versión de portaaviones y decir que Corea va a desarrollar un portadrones, pues es un poco fantasioso. Es un poco fantasioso y no tiene nada que ver con la realidad. Y no sería la primera vez que militarmente se desarrollan buques fantasiosos que luego no sirven para nada. Tenemos el ejemplo de la clase Zumwalt de Estados Unidos, estos super mega hiper cruceros o destructores, como queráis llamarlo, que iban a ser la super mega leche y al final pues la Navy no sabe muy bien qué hacer con ellos. Esta es la realidad. O los Littoral Combat Ship, que era el futuro de la Armada, que ya las armadas iban a tener un papel de lucha costera, de conflicto de baja intensidad, de la guerra asimétrica, que fue un concepto que se puso muy de moda entre los frikis y fracasados que juegan a temas de hombres como son los temas militares, pero que no son muy ducho prácticamente nada en esta vida, excepto en hacer el tonto. ¿Y qué hemos visto, señores? Pues hemos visto lo que hemos visto, que los Littoral Combat Ship los están dando de baja con 12 años de servicio, porque no sirven para nada, y esa guerra asimétrica y esa guerra de baja intensidad pues solo es la moda de un día. Y el tema de los drones vamos en la misma dinámica. A día de hoy, cualquier buque que sea un portadrones se va a enfrentar a tres realidades macabras incluso para la propia tripulación de ese buque. La primera de ellas es que va a ser un buque indefenso. Va a ser un buque indefenso, porque cualquier portaaviones, incluso portahelicópteros como la clase Juan Carlos I, disponen de sus aviones de despegue vertical para defenderse. Este no va a disponer ningún tipo de avión, y si le metes aviones para defenderse, en caso de Corea como F-35, entonces ya no tienes un portaaviones que sea un portadrones, no un portaaviones. Lo que tienes es un portaaviones de verdad y lo has complementado con drones. En segundo lugar, hay que tener presente que este portadrones, su capacidad de combate se vería muy reducida, porque como os he explicado, los drones no tienen una capacidad real de combate ninguna. Cualquier avioneta con un par de ametralladoras de 12-70 te echa abajo un dron, le hace una Super Tucano, por ejemplo. En este aspecto, el dron pues no te va a dar ningún tipo de ventaja, a no ser que vayas a bombardear yihadistas en Mali. Y en tercer lugar, tenemos que tener presente que ese portadrones tendría que actuar contra un enemigo pues casi medieval, por decirlo de alguna manera. Porque obviamente el tema de los drones es un tema en el cual tú necesitas tener una ventaja enorme sobre el enemigo, si no el enemigo va a acabar contigo. Recordemos, por ejemplo, cuando se puso de moda el Baykar turco sobre Ucrania, los rusos le han metido un poquito de guerra electrónica, no habéis vuelto a escuchar nada de ese dron. Hace un año no podías entrar en ningún sitio que no te viniesen con el cuento del dron, el típico flipado de la vida. Te metías en el marca a hablar de la Champions y decía uno que el Madrid iba a ganar la Champions porque iba a marcar el gol con un dron. Bueno, pues ahora ya se han olvidado un poquito del dron turco. Parece que el dron turco, que iba a ser la nueva forma de cambiar la guerra, ya ni siquiera se habla de él. Y lo cierto es que lo que tenemos en Ucrania, lo que siempre hemos hablado, aquello que sí sabemos de lo que hablamos, que es una guerra de desgaste propia de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, por el desastre absoluto que son los rusos, y en segundo lugar, porque Occidente, en vez de armar de verdad a Ucrania, lo único que hace es darle despojos. Bien, señores, como habéis visto, esta es la realidad de los UCAP embarcable.
Ahora mismo, siendo sincero, la única lógica que tiene este tipo de sistemas es la de complemento, las mismas misiones que más o menos te puede hacer un helicóptero de ataque o un Harrier, pero de una forma mucho más cutre y mucho menos ineficiente. Y la única ventaja de verdad que te proporciona este sistema es que, bueno, no arriesgan la vida de un piloto, pero claro, no arriesga la vida de un piloto ante un enemigo inexistente de facto, como sería, por ejemplo, un grupo yihadista, donde el único problema que podría tener el piloto es que falle el motor o que se produzca un fallo catastrófico en cualquier estructura del avión, o se parta. No sería la primera vez que se parte un avión en vuelo, ya ha pasado, desgraciadamente. Entonces, en este aspecto, la realidad, señores, es esa, que hoy en día el UCAV solo va a ser útil si le empleas en una situación de enfrentarte a un guerrillero, perdón, de enfrentarte a un grupo guerrillero o de enfrentarte a un país que sus fuerzas armadas pues son prácticamente inexistentes y no va más allá de la guardia presidencial del palacio presidencial. Si te enfrentas a cualquier país medianamente serio con las mínimas capacidades, o primeramente barres a ese país del mapa o directamente operar drones desde un portaaviones, desde un portahelicóptero, más allá de una frivolidad, no tiene un uso real operativo. Porque a fin de cuentas, nadie te va a robar un Harrier o te va a robar un Tigre con guerra electrónica, nadie. Podrá interferir las comunicaciones, todo lo que tú quieras, pero el piloto va a volver al portahelicóptero a aterrizar. Pero un dron, pues casi con un radiocontrol de los Scalextric, te le desmontan en medio segundo. Y ojo, señores, porque al final el tema del X-47B, que es el que he estado utilizando para ilustrar este vídeo, es algo enormemente curioso, porque ¿sabéis cuánto salió la broma? Inicialmente se le otorgaron 2 millones para desarrollar 2 prototipos, como he dicho, uno a Northrop Grumman y otro a Boeing. Bien, una vez que se seleccionó el modelo en Northrop Grumman empezó a desarrollar este demostrador, que al final fue eso, un demostrador, que 20 años después, recordemos, esto empezó por Estados Unidos en el año 2000, ya han pasado, no 20, 24 años, no se ha llegado absolutamente a nada. Bien, pues el coste que hasta ahora se ha invertido en desarrollar, pues lo que no deja de ser una maqueta que ha realizado un par de vuelos, ha sido de más de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares para llegar a una conclusión, que solo podemos utilizar el UCAV contra un enemigo que prácticamente no vaya más allá de unidades de infantería. Caro desarrollo el resultado el X-47B a Estados Unidos. Si nos permitís que nos centremos en España, pues básicamente la realidad de los hechos es que este tipo de sistema en el Juan Carlos I no pinta nada. ¿Por qué? Porque si vamos a operar contra un enemigo cerca de nuestras costas, obviamente nuestros drones perfectamente pueden operar desde tierra, de tal forma que no habría que meter un gasto innecesario a la Armada, porque al final vayas a operar y ponga donde ponga el Juan Carlos I, lo vas a alcanzar desde tierra, no te va a dar ningún tipo de ventaja real, porque además el Juan Carlos I no es un portaaviones. Y si va más allá de tus costas, pues realmente para eso tienes los Harrier o los F-35 cuando a este régimen criminal corrupto y legítimo le dé por comprarlo, o si no, lo que teníamos que tener si no tuviésemos los oficiales cobardes y apátridas que tenemos es un portaaviones de verdad, como era el Príncipe de Asturias, un portaaviones de verdad que puedan despegar tus propios aviones y que pueda realizar las funciones de portaaviones las 24 horas del día. Y obviamente con ese portaaviones se abre un frente, y obviamente en esa situación, atacando a otro país o abriendo un segundo frente con un portaaviones de verdad, este tipo de drones no te sirven para nada, porque para eso tienen los aviones de combate, que son los que van a luchar contra el enemigo y a conseguir la superioridad aérea. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la verdad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.